Vamos a tener este nuevo tema, el cual tarará, tarará, tarará. Pablo todavía después, pero que entro algo así como de, así, ajá, así como de, bueno, jóvenes, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes hoy esté contento, esté alegre. Yo sé que cada uno de nosotros hoy tiene actividades varias, hoy tenemos diferentes cosas que hacer. Tuvimos la oportunidad de disfrutar con nuestras familias, de tener actividades. Para los que salieron a desfilar, pues qué alegre. Y a pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las actividades que nosotros tenemos, pues algo compartimos hoy. Y es que tú y yo tenemos la necesidad de seguir aprendiendo de Papá Dios. Y yo la verdad hablaba con los demás líderes y concordábamos en que no queríamos dejarte sin palabras. Así que el día de hoy vengo con el propósito en una plataforma diferente, en un lugar diferente, de una forma diferente, pero con el mismo mensaje venir a transmitirte lo que yo creo Papá Dios tiene preparado para tu vida el día de hoy. Así que hoy vamos a empezar y quisiera empezar contándote algo curioso. Tú sabes que a mí siempre me gusta contarte una anécdota, contarte algo que vi, contarte algo para que podamos entender mejor la palabra y la enseñanza. Y sabes, hace poco recordábamos con mi familia cuando me operaron del apéndice. Fue algo bien curioso, fue algo bien intenso porque yo recuerdo que el día que a mí me operaron, a mí me dolía bastante y por diversas situaciones de que yo como mucho y me indigesté y empecé a vomitar, se me infectó la herida y recuerdo que después, cuando se me infecta, tuvieron que empezar a curarme, tuvieron que empezar a rasparme con algo que supuestamente la enfermera que lo hizo decía que llamaba la carne. Entonces, ella con un algodón metido en sus manos, metía la mano en la herida en la que yo tenía y empezaba a sobar. Y los primeros días, pues no me dolía, los primeros días todo bien, normal, y ella empezaba a hacer su trabajo y pues todo tranquilo. Pero el problema fue cuando ya empecé a sanar, cuando ya mi herida se volvió algo más vital, ya la carne que estaba empezando a salir era carne viva. Y recuerdo yo que esa cicatriz, cuando la tocaba ella con esa gasa embebida en una solución de miel alcohol, me ardía tanto, me dolía tanto, que recuerdo que tenía que morder una gasa para no llorar. Y en el momento en el que ella terminaba de limpiar, yo de verdad me sentía tan bien porque yo decía, se acabó, se acabó, se acabó. Sin embargo, yo sabía que al día siguiente tenía que volver a hacer lo mismo. Pero hoy en día que lo recuerdo, te puedo decir que yo doy muchas gracias a la enfermera donde sea que se encuentre por haberme ayudado, porque a pesar de que era un dolor que era muy presente, me ayudó a sanar, me ayudó a que yo pudiera estar bien, a poder seguir teniendo mis actividades diarias y yo le doy gracias a esa persona. Y este mensaje se trata de precisamente eso, un dolor que sana. Ese es el tema que vamos a manejar hoy, un dolor que sana. Y para ello necesito que me acompañes. Vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 13. En donde sea que te encuentres, en tu casa, en tu habitación, puedes buscarlo si tienes una Biblia a la mano. Si no, pues la ventaja de estos medios es que te lo puedo poner en pantalla. Así que lo vas a estar viendo en un momento. Y la que vamos a usar va a ser la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Yo quisiera que cada uno de nosotros hoy pudiéramos orar. Ahí donde te encuentres, inclina tu rostro, vamos a pedirle a Papá Dios que sea el quien nos llene de su presencia, que sea el quien nos ayude a estudiar este pasaje y que por sobre todas las cosas su palabra pueda caer en buena tierra, ¿ok? Padre, gracias te damos hoy, mi Dios. Mi Señor, yo estoy seguro que hoy cada uno de nosotros, Padre de Gloria, está necesitando de ti.
Mi Dios, hoy venimos en busca de tu palabra, venimos en busca del pan de vida, en busca del agua que nos refresca cada día el alma. Y yo estoy seguro de algo, papá, y es que cada uno de los jóvenes que hoy están escuchando esta prédica, cada uno de los hermanos que está escuchando esta prédica, hoy va a recibir algo que viene de ti, va a recibir palabra que proviene de ti. Y te pido, mi Señor, que puedas guiarnos, restaurarnos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu de Dios pueda redarguir nuestros corazones y, Padre de gloria, podamos acercarnos más a ti. Hoy doy gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias por la oportunidad de prestarnos los oídos de cada uno de los que hoy estamos escuchando este mensaje. Y te pido, mi Señor, que cada uno de nosotros hoy pueda tener un cambio en nuestros corazones, que después de este mensaje no podamos quedar igual, sino que tu Santo Espíritu de Dios nos pueda guiar. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos, papá. Amén y amén. Ok, entonces, el versículo que estamos estudiando es una promesa que Dios hace sobre la vida de David. David está desesperado por crearle un templo en donde adorar a papá Dios, en donde colocar el arca del pacto, el cual representaba la presencia de Dios. Y Dios le dice, no te afanes porque tú no vas a construir ese templo, va a ser alguien más. Y cuando está hablando con Natán, porque Natán es el profeta que va a entregarle este mensaje a David, le comenta y le dice esta promesa. Él, o sea, el hijo de David que estaba destinado a construir el templo, dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le voy a hacer para él padre, él será para mi hijo, y si él hiciera mal lo voy a corregir y nunca mi misericordia se apartará de él. Y cuando escuchamos este tipo de promesas, jóvenes, yo creo que cada uno de nosotros piensa que este tipo de regalos, que estas palabras que Dios transmite a la vida de alguien son para una persona intachable, para una persona que pensaríamos nosotros nunca iba a hacer lo malo, nunca va a hacer entristecer el corazón de papá Dios, para una persona que siempre iba a caminar derecho, que como dice la palabra, siempre iba a caminar hasta como Jesús, y a donde fuera que él viajare, siempre la gente iba a pensar, la gran, mírenlo, él nunca cometió pecado, él nunca tuvo errores, él nunca hizo lo malo. Y sabes, esta promesa de la que Dios está hablando se le entrega a Salomón. Salomón es uno de los hijos de David, engendrado primero en un matrimonio que empezó como pecado. O sea, desde ahí ya empezó mal Salomón. Salomón era un hombre que seguramente cometió muchos errores en su vida, dejó que la idolatría entrara en su corazón, cometió apostasía, adorar a otros dioses, lo cual seguramente es un pecado que nosotros diríamos, ¿cómo Dios podría tomar en cuenta a un hombre así? Tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y llega un momento en la vida de Salomón en la que todo se pierde. La santidad que él manejaba, era un hombre que, como conocemos, y si no lo conocías te cuento, Dios se le revela y lo que él pide es sabiduría por sobre todas las cosas. O sea, era un hombre vasto en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, pero cometió tantos errores que podríamos en nuestra humana forma de pensar decir, Dios de plano se equivocó con Salomón. Porque, como te comentaba, imagínate el calibre de promesa que Dios hacía en aquel entonces. A Jesús, Dios es quien lo llama su hijo y quien encuentra agrado en él. Y a Salomón se le da la promesa de que Dios será su padre y él será su hijo. Entonces, muchas veces, jóvenes, nosotros creemos que este tipo de promesas, que este tipo de situaciones en las que Dios se presenta como un Dios bondadoso, solo se le dan a hombres como Moisés, a hombres como Daniel, que en medio de la fosa de los leones no tuvo miedo. Se le dan promesas como Abraham, que era amigo de papá Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender en estas promesas, y es que se le da a hombres humanos. Y con hombres no me refiero al género de hombre, mujer, no. Me refiero a la especie, a los humanos, a personas que somos creación de papá Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que
a pesar de que Papá Dios nos da promesa, a pesar de que Papá Dios está con nosotros, nosotros seguimos equivocándonos y seguimos cayendo. Y lo que estudiaba yo en esta tarde y entendía es que nosotros pensamos que este tipo de hombres a los que se le da la promesa eran santos, eran hombres intachables, hombres que nunca iban a cometer pecados, cuando en realidad se le da a humanos como tú y como yo, que el día de hoy estamos acá intentando ser mejores siervos, ser mejores hijos, pero que a final de cuentas somos humanos. Entonces, ¿qué diferencia había entre, por ejemplo, Salomón, Daniel, entre Moisés, entre todos los hombres que sirvieron a Dios y se les fue dada promesa delante de Dios, y nosotros, que nosotros vivimos hoy en un tiempo en el que creemos que la misericordia de Dios ya no se mueve de esa manera? ¿Qué diferencia había entre ellos y nosotros? Bueno, ellos confiaron en la misericordia de Dios y fueron redimidos dentro de Cristo, porque sabían que a pesar de sus pecados, Dios era más grande que sus pecados. Ellos entendían, por ejemplo, David cuando peca, se postra delante de Dios y reconoce su pecado y entiende que Dios es más grande que eso, que Dios tiene una misericordia tan grande que si nosotros podemos confiar en Él, Él va a hacer la obra. Entonces, nosotros podemos llegar a decir, Brandon, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos libertad para pecar? ¿Eso quiere decir que aun por muy malo que yo sea, en ningún momento voy a perder eso? Pues adivina qué. Hay algo que tenemos que entender y es que no. Pablo dijo un día en Romanos capítulo 6, versículo 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Y esta es la pregunta que hoy te quiero hacer a ti, tú que estás en casa, tú que estás ahí sentado. ¿Qué provecho le puedes sacar a una vida llena de pecado? ¿Qué de bueno podemos encontrar en una vida en la que lo único que hallamos es una satisfacción momentánea a través del alcohol, la música, las mujeres, la pornografía? ¿Qué de provecho podemos sacarle a consumir sustancias que dañan a nuestro cuerpo, que pueden en algún momento matarnos? ¿Y qué provecho le vemos a una vida en la que te levantas todos los días y no sabes para qué te levantaste? ¿Sabes? Pablo sigue hablando y dice, ¿pero qué provecho sacaron? ¿Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre? Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Versículo 23 dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Y sabes, joven, yo creo que muchos hemos oído el mismo comentario de, ¿y si me muero qué? Y si al final de cuentas me muero, no hay ningún problema porque ya está, se acabó. Pero el problema, joven, no es vivir ni morir terrenalmente. El problema es morir sentimental y espiritualmente. Porque, sabes, una muerte física es algo así. Y sí, si estabas en malos pasos, si estabas en malos caminos y no tuviste tiempo de arreglar cuentas con Papá Dios, vas a entrar en el fuego del infierno eterno. Sin embargo, la muerte espiritual, la muerte sentimental, que es la que muchos jóvenes sufren hoy en día, le podemos llamar depresión, le podemos llamar tristeza, le podemos llamar como quieras, pero es una muerte tan profunda que pareciera que te levantaras todos los días y por dentro estás muerto. Por dentro entiendes que te levantas sin un propósito, que no sabes hacia dónde vas, una forma de existir en la que encuentras un poco de satisfacción en lo que el mundo te puede dar, pero cuando se acaba el mundo te termina robando incluso lo poco que tenías. Ese tipo de muerte, joven, es el que tenemos que entender, duele, y duele vivirlo cada día. Sin embargo, tenemos algo, porque Pablo dice, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Brandon, tú dirás, Dios se equivocó con Salomón al darle promesa.
al darle ese calibre de promesa, yo te voy a decir, no, Dios no se equivocó con Salomón, porque sabes, Salomón empieza bien su vida, empieza obedeciendo delante de Dios, empieza construyendo el templo que Dios le había prometido a él, que podía edificar, comienza pidiendo sabiduría para guiar a su pueblo en justicia y en amor. Él comienza siendo un siervo fiel. Pero entonces, ¿cuál fue el error de Salomón? El error de Salomón, y que seguramente nosotros hemos cometido muchas veces, primero fue desobedecer. Sabes, papá explícitamente le había dicho a Salomón, no solo a Salomón, a todo el pueblo de Israel: no tomarán por ustedes mujeres de la nación tal, de la nación tal, de esta nación, porque ellas seguramente van a desviar su corazón y su mirada de la ley y de la obediencia que tienen que tener hacia mí. Sin embargo, Salomón lo primero que hace es casarse con la hija del faraón, su primer matrimonio, su primera situación. Y yo sé que muchos podrán decir, Brandon, pero es que estaba enamorado. Él no sabía lo que hacía. Mentiras. Por muy enamorado que estés, si esa sierva o ese siervo no trae bien para tu vida, tú lo sabes. Lo que pasa es que nos hacemos los ciegos y queremos ir ahí delante. Entonces, el primer problema de Salomón fue desobedecer. ¿Cuál fue el segundo problema que tuvo Salomón? No confiar en la promesa de Dios. Sabes, su primera esposa, como te comentaba, era la hija del faraón de Egipto. Y además de lo que seguramente tal vez fue un deseo carnal, como dicen las personas hoy en día, esta persona le entró por los ojos. Además de todo eso, en la antigüedad los matrimonios que se realizaban entre mujeres de otras naciones se hacían con un fin político. Se hacían para evitar confrontaciones con otros reinos, se hacían para mantener paz con otras naciones. Y saben, Salomón entra en este matrimonio con esta persona porque lo que quiere es evitar el conflicto que pueda haber entre Egipto y el pueblo de Dios. Entonces, lo segundo que Salomón hace es no confiar en la promesa de Dios. Él no creía que Dios podría librarlo de la mano de sus enemigos y prefiere hacer paz con ellos y sacrificar su obediencia delante de Dios por tener la paz delante de los hombres. Y este es un problema muy grande, porque esto no solo pasa con Salomón, pasa con nosotros. Muchas veces decimos, es que para evitar que mis amigos se enojen, que mi novia se enoje conmigo, para evitar que mi familia se enoje, que mi tío, que mi tía se enojen conmigo, cumplimos con requerimientos absurdos que ellos hacen hacia nuestra vida. Es que si no tomas, no, mano, salite del grupo porque vos no perteneces acá. Y creemos que tenemos una situación sentimental tan grande con ellos que no podemos evitar hacerlo. Que nuestros tíos nos dicen, venite, vamos al baile y no importa, yo te voy a cuidar porque tus papás son bien locos. Y decimos, la gran, pero es que yo no quiero perder el favor de mi tío, entonces voy. Y por no confiar en que Dios nos va a guardar y nos va a librar de nuestros enemigos, accedemos a tener este tipo de comportamientos que no traen bien a nuestra vida. Entonces, lo primero que hace Salomón, desobedecer. Lo segundo, no confiar en la promesa de Dios. Y lo tercero es que dejó que poco a poco cosas que no provenían de Dios entraran en su vida. Y esto es algo, jóvenes, que pasa muy seguido y seguramente fue la causa de la derrota de Salomón, porque en algún momento él deja que todas sus esposas, más de 700 esposas y 300 concubinas, tomen el control de su corazón. Empiezan a desviar el corazón de Salomón. Y entonces empieza a meter dioses ajenos a la casa de Israel. Empieza a adorar dioses ajenos, a crear monumentos a dioses ajenos. Pero es algo que seguramente él no hace de la noche a la mañana. Porque sabes, tú y yo no nos convertimos en ladrones así. No es que digamos, la gran, mira un banco, lo voy a ir a robar. No, empezamos con cosas pequeñas. Empezamos con un quetzal, empezamos con una moneda, con un billete, con algo que encontramos en la cartera de nuestros padres, con algo que encontré en la escuela, con algo que encontré en el trabajo. Una pequeña desviación de fondos no le va a hacer nada, no le va a hacer mal a nadie, igual la empresa tiene mucho. Y vamos creciendo porque esa desviación de fondos ya se vuelve en un robo legal, ya se vuelve un fraude fiscal, ya se vuelve una evasión de impuestos, se vuelve algo tan grande que cuando nos damos cuenta estamos cometiendo fraude contra una empresa entera.
es algo que viene en cadena. Entonces, que Salomón se haya convertido en un pecador, que haya cometido apostasía, no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Es algo que pasó porque poco a poco, con cada mujer que iba entrando a su vida, iba doblegando su corazón un poco más. Y eso pasa con nosotros. Decimos solo un poquito porque al final de cuentas no le hace mal a nadie un trago. Pensamos, la gran un cigarro no me va a hacer nada, solo lo quiero probar y ya estuvo. Decimos, un minuto de pornografía no va a hacer nada en mi vida. Y vamos poco a poco dejando entrar en nuestro corazón cosas que no pertenecen a Dios. Y eso fue una de las grandes causas de la derrota de Salomón. Entonces, como primer punto, desobedecer. Como segundo punto, no confiar en la promesa de Dios. Y como tercer punto, dejar que poco a poco cosas que no vienen de Dios entren a nuestras vidas. Entonces, ¿qué hubiera pasado, joven? Porque este es el punto principal. Dios no se equivoca con Salomón porque sabe que tiene el potencial para adorarle, pero termina siendo la causa de división de su reino. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Salomón se hubiera vuelto al corazón de Dios? Porque la palabra es clara, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice, pero mi misericordia no se apartará de él. Salomón, a pesar de estar sumido en su pecado, a pesar de estar sumido en la miseria, en el fango del pecado, tenía algo, y es que la misericordia de Dios aún lo acompañaba. ¿Y qué hubiera pasado si Salomón hubiera vuelto su corazón a Dios? Yo estoy seguro de algo. Dios hubiera recibido una vez más a Salomón en sus brazos. Dios no hubiera negado al hijo, que según la palabra del Señor dice que cuando nace Salomón, Dios no puede evitar amarlo. Lo amó tanto que si él se hubiera vuelto, si él se hubiera arrepentido, si él hubiera dicho, Padre, perdóname porque yo estoy seguro que he pecado, Dios lo hubiera recibido una vez más en sus brazos. ¿Por qué? Porque Dios prometió que su misericordia siempre estaría con él, y cuando Dios promete algo, es algo que se cumple. Segundo, que hubiera pasado, Dios lo hubiera corregido con amor y con justicia. Su palabra lo dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. ¿Sabes? La corrección es algo a lo que nosotros le tenemos miedo. Es algo a lo que nosotros decimos, Padre, esto me va a doler, esto no es bueno, esto seguramente yo no voy a poder aguantarlo porque el castigo de Dios es severo, porque el castigo de Dios es algo que muchos hombres han llorado y han sufrido. Pero ¿sabes? Yo te pregunto algo, ¿qué padre que ama a un hijo corrige con odio, con violencia, con saña, corrige con resentimiento, con amargura? Ninguno. Y si ustedes, padres, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor su Dios lo va a hacer con ustedes? Así que hay algo que tenemos que entender: la corrección de Dios es buena. La corrección de Dios es buena. ¿Por qué? Porque aprendemos, porque la corrección de Dios nos ayuda a crecer, nos ayuda a aprender. Si Salomón se hubiera dejado corregir por Dios, yo estoy seguro que en ningún momento hubiera dejado otra vez que sus esposas influyeran en su corazón y apartarse de la mirada de Dios a causa de ello. ¿Pudiera haber tenido otros errores? Sí, claro que sí, porque es humano, porque puede fallar. Pero yo te pregunto, ¿que acaso él no hubiera entendido? ¿Que acaso él no hubiera aprendido? Y el problema es que creemos que ese dolor es algo que no vamos a poder aguantar, que es algo que nos va a destrozar por dentro. Pero algo te puedo decir: el dolor de la corrección de Dios es un dolor que sana, es un dolor necesario. Como te contaba yo al inicio, yo sufría cuando me limpiaban la herida, yo sufría cada vez más, y cuando empezamos no, porque estaba muerto. Todo adentro estaba muerto, no había sensibilidad a Dios, no había sensibilidad a nada. Pero cuando ya empiezan las correcciones, arde, duele, quema, sí. Pero yo hoy, así como yo hoy puedo dar gracias a la enfermera que me curó ese día, yo también puedo dar gracias a Dios porque el dolor que un día yo pasé, porque ese dolor me sanó. Malo sería, jóvenes, que Dios no nos corrigiera. Malo sería que Dios no pusiera en nosotros azotes de hijos de hombre. Malo sería que Dios no pusiera la vara de hombre sobre nosotros para corregirnos, porque ¿sabes qué significa que Dios no te corrija? Es duro,
pero significa que no eres su hijo. Significa que no te has arrepentido. Significa que Él no tiene el deseo de corregirnos, porque para Él nosotros no sería un padre. Y los únicos que tienen el derecho de corregir a sus hijos son los padres. Entonces, la corrección es buena. Es bueno ese dolor que sana. Malo es que no nos corrijan, porque entonces eso quiere decir que estaríamos a merced del pecado, a merced de la muerte y a merced del infierno. Pero Dios te ama. Y Dios te corrige porque te ama. Y Dios está esperando que tú te arrepientas porque Dios te ama. Y sabes, como te comentaba, lamentablemente para Salomón, él falleció siendo causa de división en su reino. Pero tú estás a tiempo. Tú estás a tiempo. Yo no sé dónde estés escuchando este mensaje, pero quiero decirte que tú estás a tiempo. Y tú dirás, Brandon, pero es que cuando yo nací nadie dio promesa sobre mí. Pero es que cuando yo nací nadie se dio cuenta de que yo había nacido. Nací en las sombras, nací en un lugar en el que nadie me conocía. Y aún hoy en día yo creo que nadie me conoce. Pues déjame regalarte algo. Te voy a regalar algo y es tu promesa. Una de las miles que vas a encontrar en la Biblia. Tu promesa está en Efesios 2:4, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La primera parte de este versículo es impresionante porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios te amó. Y yo estoy seguro de que incluso antes de nacer, Dios ya te había visto. Incluso antes de nacer, Dios ya te había preparado en sus manos. Y cuando naciste, así como Salomón, Dios no pudo evitar amarte. Eres amado, eres hijo. Y yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy. Yo no sé qué tan lejos has llegado fuera de la casa del Padre. Ni tampoco sé cuántas cosas has dejado entrar en tu corazón que han desviado tu mirada de Dios. Pero hoy te puedo decir algo: la promesa de Dios y la misericordia de Dios están acá. Están al alcance de tu mano. Y tú no puedes hacer nada, porque ni lo alto ni lo profundo te podrán alejar del amor de Dios. Pero hay una cosa que sí puedes hacer, y es arrepentirte. Volver tu mirada a Dios. Decirle a Dios: Padre, corrígeme con amor y justicia. Ayúdame, porque yo solo no puedo. Y este es justo el punto, jóvenes. Si tú hoy no te arrepientes, morirás como Salomón. Pero Dios te ama, y no te ama solo por el simple hecho de hacerlo. No, Él ni siquiera te negó a su hijo. Murió por ti, murió por tus pecados. Y así como con Salomón, Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó con haberte dado promesa. Dios no se equivocó con haberte traído a la iglesia. Dios no se equivocó con que tú presionaras ese enlace y hoy estuvieras escuchando esta prédica. Porque Dios hoy quiere que vuelvas a Él. Y estás tan cerca, al paso de un arrepentimiento, de poder volverte una vez más su hijo. Y no le tengas miedo a la corrección, porque todo lo que viene de Dios viene para bien. Así que hoy vamos a orar, y hoy vamos a pedirle a Papá Dios. Y sabes, no quisiera que cuando yo terminara este mensaje tú terminaras tu tiempo de adoración. No, yo quisiera que cuando yo terminara este mensaje tú te quedes en tu habitación, en el lugar en donde estés, en privado con Dios, y puedas hablar con Él. Háblale, porque Él es tu Padre. Él es tu Padre, y cuando Él te ama, Él te va a tomar en brazos. Y sí, la corrección puede que vaya a doler, pero es un dolor que vas a sentir que te va a sanar por dentro. Es un dolor que vas a sentir que ese vacío lo va a empezar a llenar. Vas a sentir que aquello a lo que no tenías propósito ahora empieza a tener propósito. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes que lo que el mundo te ha dicho influya en tus decisiones. Hoy solo están Papá Dios, tú y su promesa y su amor. Así que oremos. Padre, gracias te damos hoy, mi Señor. Y Dios, yo sé que, Padre bendito, este mensaje ha sido llevado a todos aquellos, mi Dios, que hoy te necesitan. No podemos negar, Padre, nuestra dependencia de ti. Y hoy vengo clamando, Padre bendito, que tu presencia, mi Dios, pueda tocar hoy la vida, Padre de gloria, de todos aquellos, Padre, a los que tú has llamado, a los que tú has escogido. Mi Señor,
Tú eres un excelente Padre. Y nos amas tanto, oh Rey eterno, que estás dispuesto a aceptarnos una vez más en tus brazos. Y hoy, mi Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti. Padre de gloria, hoy sin filtros, hoy sin máscaras, hoy sin velos sobre nuestros rostros, traemos nuestra vida delante de ti. Somos pecadores, papá. Hemos fallado tanto, mi Dios, que no merecemos tu gracia. Pero bendito sea Dios, tu gracia no depende, mi Dios, de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que tú nos amas. Y Padre, hoy vengo clamando, mi Dios, por los corazones de cada uno de los jóvenes que hoy han sido tocados a través de este mensaje. Mi Dios, llénalos, sánalos, guárdalos, Padre bendito. Y te pido, mi Señor, que dentro de tu grande misericordia hoy ellos puedan ser sembrados en tu corazón. Llámalos, Padre bendito, porque esta es tu casa y este es el lugar a donde pertenecen. Te pido, mi Dios, que ellos no puedan resistirse al sentimiento, Padre, de buscarte, al sentimiento y la necesidad de estar contigo, Padre. Que ellos no puedan quedarse con este mensaje, sino que siempre busquen más, oh Dios de gloria. Te pedimos, oh Rey eterno, que cada uno de nosotros hoy, Padre bendito, pueda hallar gracia delante de ti. Que el arrepentimiento en nuestros corazones pueda ser tan real, que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer morada en nosotros, Padre de gloria. Te pido, mi Dios, Padre, que así, oh Jehová, como a Salomón, tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Que a donde sea que vayamos, mi Dios, que no importando que tan lejos estemos, cuánto fango haya en nosotros, que tan sucios, que tan malolorientos estemos, Padre de gloria, que tan mal, en qué tan mala situación estemos, tú, Señor, puedas tomarnos, oh Dios bendito, limpiarnos, renovarnos, porque nadie más puede hacerlo. Gracias te doy, Padre de gloria, por la oportunidad que me das, Padre bendito, de dejar este mensaje en el corazón de tus hijos. Y hoy te pido, mi Señor, que cada uno de ellos, Padre, pueda hallar el camino hacia ti, papá. Hoy he dejado encaminado a tus hijos a tu presencia, Padre, y te pido, mi Dios, que pueda ser tu presencia, tu misericordia, nuestro Santo Espíritu de Dios, el Cristo, Padre, que ha muerto por nosotros, quien redima nuestras vidas y nos ayude a llegar delante del Padre, oh Dios de gloria. Recibe pues, oh Dios, las lágrimas y nuestros corazones como una ofrenda, Padre, de olor fragante delante de ti, y que a donde sea que vayamos, papá, tu gloria pueda acompañarnos. No nos dejes, oh Dios bendito, tenerle miedo a nuestros enemigos. No nos dejes, papá, tener miedo a aquellos que se ponen delante de nosotros, porque es Padre de gloria, si tú estás con nosotros, ¿quién, Padre, contra nosotros, oh Dios? Te pido, mi Señor, que pueda ser tú quien pueda derrotar a nuestros enemigos, papá, enemigos de pecado, enemigos de lujuria, de cadenas, Padre, mi Dios, que todas aquellas situaciones que entristecen nuestros corazones, todos los procesos, Padre de gloria, que puedan, oh Señor, hacernos sentir lejos de ti, puedan, oh Dios bendito, ser de edificación para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti en todo tiempo. Y hoy, mi Dios, a ti, Padre, sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Dejo en tus manos, oh Dios bendito, a los jóvenes que hoy están en este lugar, y te pido, mi Dios, que puedas, oh Señor, Padre, brindarles la paz y el amor que necesitan, que sientan el abrazo de tu gracia, y que, Padre bendito, puedan hallar misericordia en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Amén.